Buenas tardes. Como parte del equipo que compone el Laboratorio de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, nosotros somos Álvaro Contreras Salazar, Jesús Armando del Moral Bastida, Felipe de Jesús González Álvarez, Raúl Alejandro Miranda Ojeda y nuestro asesor, Virgilio Eduardo Trujillo Condes. Presentamos el siguiente cartel de cómo afecta la COVID-19 al cerebro. Nosotros sabemos que la COVID-19 ha provocado actualmente a octubre de 2021 un poco más de 235 millones de casos y 4.8 millones de muertes hasta la fecha. Por lo tanto, es una enfermedad que, como se sabe, ha generado una pandemia y por lo tanto una gran repercusión a nivel mundial. Se sabe también que este virus genera principalmente síntomas respiratorios y gastrointestinales. Sin embargo, en fechas recientes se ha empezado a explicar muchísimo más algunos otros síntomas extrapulmonares como son los neuropsiquiátricos, además de secuelas cerebrales que generan a largo plazo en los pacientes que contraen esta enfermedad. Entre las manifestaciones neuropsiquiátricas que se encuentran, vamos a tener déficits cognitivos de atención, ansiedad, depresión, psicosis, convulsiones e incluso comportamiento suicida. Esto sin tomar en cuenta que meramente la infección por COVID-19 es un factor estresor. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos llama la atención? Es que cualquiera de estas manifestaciones pueda aparecer antes, durante o después de la sintomatología respiratoria. Por lo tanto, se sabe que no se relaciona directamente con la insuficiencia respiratoria, lo cual esto nos indica que hay un daño cerebral independiente. En esta imagen que nosotros tenemos sobre los efectos a largo plazo sobre COVID-19, sabemos que al menos el 80% de las personas que contraen esta enfermedad van a presentar alguno de los siguientes síntomas. El síntoma más prevalente que se encontró entre los pacientes fue la fatiga. Sin embargo, entre las manifestaciones neuropsiquiátricas vemos que el 16% va a presentar pérdida de la memoria, el 21% anosmia, vamos a tener también en el 27% trastornos de la atención, cefaleas en el 44% de los pacientes, además de depresión, fiebre, trastornos del sueño, trastornos de la salud mental, además de los ya mencionados desórdenes psiquiátricos. Por lo tanto, si se dan cuenta, es un problema bastante importante que puede afectar a nuestra población. También se han hecho distintos estudios histopatológicos que han evidenciado tanto nódulos microgliales como neuronofagia en el tronco cerebral, corteza y algunas estructuras límbicas. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos de presentar este cartel? Uno, debemos de discutir cuáles son los síntomas neurológicos y psiquiátricos de los pacientes con COVID-19. Debemos además explicar los mecanismos moleculares subyacentes que van a desencadenar estas alteraciones neurológicas por COVID-19. Además, debemos de identificar cuáles son los sitios de acción en donde COVID-19 va a generar todos estos efectos en el sistema nervioso. Y por último, vamos a analizar cuáles son las consecuencias a largo plazo en el sistema nervioso, la cual es la que genera todos estos efectos en el SARS-CoV-2. Explicar las vías de neuroinvasión que sigue el coronavirus, pero nosotros sabemos que el coronavirus, una vez que ingresa a vías aéreas superiores, puede penetrar en la mucosa olfatoria. Una vez dentro, el coronavirus puede utilizar las vías del tracto olfatorio para llegar directamente hasta el cerebro y la corteza cerebral. Otras de las vías usando nervios son a través de los nervios vagales y trigeminales, nervios que están ampliamente distribuidos en órganos tóraco-abdominales. La invasión vagal puede explicar, muy importante, la presencia elevada de SARS-CoV-2 en el tronco cerebral. La presencia elevada de ARN viral en el tronco cerebral puede ayudarnos a explicar y a entender la disfunción respiratoria, ya que, como sabemos, en el tronco cerebral se encuentra el centro controlador de la respiración. Además, otras de las anomalías que se pueden comprender por la presencia de ARN viral en este sitio son otras anomalías autonómicas y también síntomas neuropsiquiátricos, entre ellos la ansiedad. Se han reportado además ácidos nucleicos virales en el líquido cerebroespinal, pero no en muestras nasofaringias de algunos pacientes. Esto correlaciona la teoría de que el virus, al tener una afinidad neurotrópica innata, puede entonces llegar al tejido cerebral sin tener que incluso manifestar síntomas respiratorios en los pacientes. Hay análisis histopatológicos en los que se evidencian la presencia de nódulos microgliales y también de neuronofagia en el tronco cerebral, así como en la corteza y estructuras límbicas. Todos estos estudios, pues nada más respaldan las teorías de que el virus afecta de manera natural al tejido cerebral. Otra de las vías es siguiendo
siguiendo los vasos sanguíneos, especialmente debido a la inestabilidad de la barrera hematoencefálica que se produce gracias a la liberación exagerada de mediadores inflamatorios. La inestabilidad entonces provocada por la inflamación puede ayudar a que tanto el virus como células del sistema inmune puedan llegar al tejido cerebral y de esta manera desencadenar y formar un círculo vicioso de degeneración neuronal y de sus afines. Otra de las vías es a través de los órganos circunventriculares. Los órganos circunventriculares son estructuras de la línea media que están alrededor del tercer y cuarto ventrículo. Los capilares de estas estructuras carecen de las proteínas de unión que sí están presentes en la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, la contaminación a través de estas estructuras favorece la teoría y además explicaría por qué el virus puede llegar de manera más fácil al tejido cerebral si es que llega a invadir los órganos circunventriculares. Es importante, además, saber que los pacientes pueden tener predisposición genética a la respuesta exagerada, porque la respuesta exagerada de los macrófagos juega un papel importante en el inicio de la tormenta de citocinas. La tormenta de citocinas, como sabemos, es un fenómeno desregulado de liberación de mediadores inflamatorios que busca en un inicio controlar y englobar y de una manera limitar la infección. Sin embargo, al ser de manera incontrolada y totalmente desregulada, la tormenta de citocinas generará mucho más daño de los posibles beneficios. Los eventos inmunes, por lo tanto, pueden, en un inicio y de una manera más idónea, ser neuroprotectores. Sin embargo, como lo hemos observado a lo largo de la pandemia, el sistema inmune tiene un papel preponderante en cómo las personas responden a la infección y en este caso, el sistema inmune puede causar daño a largo plazo, similar al observado en las enfermedades neurodegenerativas, por el hecho de que se han encontrado ARN viral en la corteza y estructuras límbicas, sitios que explicarían muy bien muchos de los síntomas neuropsiquiátricos a largo plazo. En el esquema que mostramos abajo, tratamos de recalcar las tres vías de invasión del virus hacia el tejido cerebral. En el primer esquema tenemos la vía de invasión directa a través del tracto respiratorio y del tracto olfatorio. Una vez que el virus penetra a las vías aéreas superiores, puede llegar a través de la mucosa olfatoria al tracto y al bulbo olfatorio. Una vez siguiendo a las vías axonales de este tracto, llegaría a la corteza cerebral. La segunda imagen, la imagen en B, nos muestra la vía por la cual el virus puede llegar a través de la inestabilidad de la barrera hematoencefálica. Ya explicamos que debido a la cascada de inflamación alterada, la barrera hematoencefálica va a perder su capacidad natural de ser selectiva. Por lo tanto, tanto el virus como células inflamatorias y otras proteínas inflamatorias pueden llegar al tejido cerebral y entonces provocar su daño. Y en la última parte del esquema mostramos la vía de invasión a través de los nervios vagos que, como ya mencionamos, se encuentran ampliamente distribuidos en órganos toracoabdominales. La presencia del virus en el tronco cerebral puede explicarse gracias a la invasión que sigue después de migrar a través de los nervios vagos. Es a través de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 y la proteasa transmembrana serina 2 que el virus puede invadir células endoteliales y nerviosas. Esto genera inflamación, trombosis y daño cerebral. Se ha observado en modelos animales que estas proteínas, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 y la proteasa transmembrana serina 2, tienen mayor expresión en los animales más longevos. En todo esto podría explicar el por qué los pacientes de mayor edad presentan enfermedad más grave o más secuelas que pacientes jóvenes. La inflamación sistémica conduce a una disminución de las monaminas, de los factores tróficos y a una activación de la microglia. Esta activación de la microglia lleva a un aumento en la concentración de glutamato y un aumento en la expresión de los receptores NMDA. Estos dos factores se juntan para llevar a una excitotoxicidad. Esto por el flujo incrementado de calcio al interior de las neuronas a través de estos canales NMDA y el flujo incrementado de calcio activa caspasas que llevan a la muerte celular.
La señalización elevada de la interleucina 1 beta, entre muchas otras citocinas, pero sobre todo la interleucina 1 beta, disminuye la neurogénesis del hipocampo y aumenta la apoptosis en estas regiones en los mamíferos. Y la pérdida neuronal se da con mayor fuerza en las regiones CA1 y CA3, regiones en las cuales se encuentran las colaterales de Schaffer, que constituyen una vía importante para la consolidación de la memoria, y pudiera explicar algunos de los síntomas neurocognitivos de los pacientes. La entrada del virus en las células endoteliales de la vasculatura cerebral activa a los neutrófilos, a los macrófagos, lleva a la producción de trombina y activa vías del complemento, y todo esto promueve el depósito de microtrombos, que bueno, puede afectar también al paciente. En la imagen de abajo podemos observar la secuencia de los eventos fisiopatológicos de la invasión del virus al sistema nervioso central. Lo primero, como ya habíamos mencionado, es que el virus entra a las células endoteliales y nerviosas a través del receptor de la enzima convertida en angiotensina 2 y la proteína serina proteasa transmembrana 2. Todo esto lleva a una neuroinflamación, hay una tormenta de citocinas, también hay una activación de la cascada de coagulación con la formación de microtrombos, junto con una alteración en la neurotransmisión y en la expresión de caspasas por la excitotoxicidad. Y bueno, todo esto se junta para dar lugar a los síntomas neuropsiquiátricos, como son los déficits de atención, depresión, conducta suicida, etc. Por último, podemos concluir de este trabajo que el espectro de COVID-19 tiene, además de las manifestaciones gastrointestinales y pulmonares bien conocidas, vamos a tener secuelas extrapulmonares en las que van a destacar todas las alteraciones neuropsiquiátricas antes mencionadas, que este virus puede acceder al sistema nervioso central a través de invasión nerviosa directa o por vía vascular. Además que todas estas complicaciones y secuelas neuropsiquiátricas son resultado de este daño provocado por la respuesta tanto inflamatoria, además como de las alteraciones vasculares por la presencia de microtrombos. Todas estas afectaciones del tronco cerebral pueden llegar a explicar las anomalías autonómicas persistentes, además de cuadros de ansiedad que lleguen a presentar los pacientes. Debemos de tener en cuenta que existe una predisposición genética importante, además de que la edad puede jugar un papel importante en la susceptibilidad de los sujetos para padecer, además de COVID grave, todas las consecuencias y complicaciones del sistema nervioso central. Además que no hay una correlación directa ni importante entre los hallazgos histopatológicos, además, así como los niveles de ARN viral en el sistema nervioso. Como recapitulación, tenemos que el SARS-CoV-2 puede invadir directamente el tejido cerebral, puede ser a través de los órganos circunventriculares, donde hay una alteración de la barrera hematoencefálica, o puede esto llegar a predisponer esta invasión. Vamos a tener una respuesta inflamatoria en la que vamos a tener una mayor expresión y producción de interleucina 1, de interleucina 6, además de factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto lo que nos va a generar, bueno, vamos a tener una menor producción de monoaminas, por lo tanto, esto nos puede condicionar o nos puede explicar alguna de las alteraciones neuropsiquiátricas que presentan los pacientes por disminución de la enzima diindoleamina dehidrogenasa. Esto además, como activación del complemento o por acción directa de las citocinas, nos puede generar microtrombos. Entonces, dependiendo de las áreas afectadas, nos puede dar diversas manifestaciones. Pero todo esto que va a llevar al final, vamos a tener alteraciones de la señalización neural y por lo tanto disfunción en la sinapsis. ¿Esto que nos va a conllevar? Vamos a tener manifestaciones clínicas de la enfermedad, como puede ser síntomas neuropsiquiátricos inespecíficos, delirium, podemos tener alteraciones de la unión neuromuscular, además de convulsiones, alteraciones del espectro cerebrovascular, además de la ya bien conocida anosmia y ageusia, y al final todo esto, a pesar de que ya no sea detectable en la sangre del paciente, ARNM viral va a tener consecuencias a largo plazo y por lo tanto va a generarle comorbilidad y secuelas al paciente. Bueno, y esto es todo, este es el trabajo, muchas gracias.